Buen día, se presenta la información del tema de concavidad y convexidad de funciones. Comenzamos describiendo qué es una función convexa y qué es una función cóncava. Existe una definición de forma algebraica para la función convexa y cóncava, pero la vamos a interpretar solamente de manera geométrica. Notamos aquí que una función convexa es como una U normal y la función cóncava es una U invertida. Describiendo este tipo de comportamiento con lo que se vio en la sesión anterior, la función convexa se compone de una parte que viene decreciendo, un punto de unión, y una parte que va creciendo, mientras que la cóncava se compone de una función que viene decreciendo, de un punto de unión y después decrece. Y vamos a describir cómo sería un criterio para determinar de forma algebraica, no geométrica, una función convexa o cóncava. Y para esto nos vamos a auxiliar de la pendiente de la recta tangente. Como vemos, se están colocando pendientes de rectas tangente en la función convexa y en la función cóncava. Notamos que cuando la pendiente de la recta es de esta forma, la pendiente va a ser negativa, ¿sí? Es decir, aquí viene con valores negativos. En este punto de unión la pendiente es 0 y también te pasaría algo parecido del lado derecho. Notemos que la recta cambia de dirección, aquí va a ser positiva y aquí también. Quisiera comentar que estos valores, entre más arriba estén, son valores muy grandes, y mientras más abajo son valores más pequeños. Y lo mismo va a pasar con la parte de la función cóncava. Notemos que aquí las pendientes son crecientes, es decir, son positivas. Aquí son de valores mayores y aquí van a ser de valores menores. Y llega el momento en que la pendiente es 0 en este punto de unión, y después cambia la dirección de la pendiente y se vuelve negativa. Aquí los valores van a ser pequeños, y mientras más abajo estén, van a ser grandes negativamente. Con lo anterior, notemos que estamos indicando la pendiente de la recta tangente en distintos lugares de la función f. Podemos decir entonces que la derivada se comporta de la siguiente forma. Notemos que aquí mostramos que en la función convexa viene de valores negativos muy grandes, viene acercándose al 0 y después se vuelve positiva y comienza a crecer. Podemos decir entonces que la derivada es una función creciente. Notemos cómo sería la caracterización de la función cóncava. Notamos que viene una función y la derivada es una función donde comienza con valores positivos grandes y van descendiendo estos valores hasta llegar a este valor 0. Es decir, viene de valores grandes positivos, viene disminuyendo, se acerca al 0 y después pasa a valores negativos. Entonces viene decreciendo. Podemos decir que la derivada es una función descendente. Vamos entonces a escribir esto. La derivada, aquí en el primer caso, es una función creciente, y aquí tenemos que la derivada, cuando es una función cóncava, la derivada se comporta como una función decreciente. En el video anterior se obtuvo un criterio que me decía lo siguiente: si la derivada es positiva, la función crece. Notemos que aquí la derivada es positiva, entonces la función viene creciendo. Pero si ahora, aquí ya no se alcanzó a ver, pero debe ser menor a 0. Si es menor a 0, entonces la función decrece. Es decir, si la derivada es negativa, la función viene decreciendo. Por lo tanto, notemos que si le aplico este criterio no a la función f, sino a la función derivada, tenemos que la derivada es una función creciente, lo que implica que si la derivada es creciente, entonces su derivada de esta derivada va a ser positiva. Notamos que con esto la derivada de la derivada debe de ser positiva. Entonces notemos que aquí estamos indicando algo equivalente a lo que teníamos en base a este criterio. La derivada va a ser una función creciente si su derivada va a ser positiva. Pero notemos que en este caso tenemos ya dos derivadas. Entonces decimos la segunda derivada de f debe ser mayor a 0.
Lo mismo podemos decir para lo siguiente. La función va a ser decreciente si su derivada es negativa en este caso. Podemos decir entonces la derivada es una función decreciente siempre y cuando su derivada, es decir, la derivada de la derivada, sea negativa. Y notemos que en este caso esta explicación me permitirá describir una función cóncava y convexa. Notemos que iniciamos con una función original en blanco que sería la función f, y después construimos la función derivada que es la de las pendientes. Esta sería su derivada, y podemos decir a partir de la derivada cómo es la función f. Notamos que la función f es convexa si su segunda derivada es positiva, y va a ser la función cóncava si su segunda derivada es menor a 0 o negativa. Con esto estaríamos dando un criterio que utiliza derivadas para caracterizar una función convexa y una función cóncava. Vamos a visualizar dicho resultado. Tenemos entonces una función convexa si la segunda derivada de la función f es mayor a 0, y va a ser la función cóncava, es decir esta, si su segunda derivada es menor a 0. Entonces vamos a utilizar este criterio para poder determinar las regiones en el plano cartesiano de donde una función va a ser convexa o donde va a ser cóncava. Veamos un ejemplo. Tenemos esta función cúbica. Queremos determinar el intervalo donde la función es convexa. De acuerdo al criterio que proporcionamos, la función va a ser convexa si su segunda derivada es positiva. Entonces vamos a determinar en las derivadas. La primera derivada sería 3x al cuadrado más el producto del exponente con este otro, y se disminuye la unidad. Nos quedaría 18x con exponente 1 menos, aquí hacemos la derivada del producto escalar, dejamos el escalar y derivamos la función potencia que tiene exponente x a la 1. Y le descontamos un exponente aquí, nos queda x a la 0 y x a la 0 es 1. Por lo tanto nos quedaría solamente el valor 7. Y después tenemos la derivada de la función constante, y la derivada de la función constante es 0. Por lo tanto la primera derivada sería esta. Notemos que requerimos de dos derivadas, es decir, a esta derivada la voy a derivar nuevamente. Entonces se denota con dot comas dando la segunda derivada. Volvemos a derivar. Aquí la derivada de este producto escalar. Tendríamos entonces 2 por 3 sería 6, y disminuye una unidad la potencia, es decir, nos queda 6x a la 1 o simplemente x. Posteriormente derivamos esta expresión, como el exponente es 1, cuando se disminuye 1 su exponente nos queda x a la 0, y entonces x a la 0 es 1, y 1 por 18 nos queda 18. La derivada de esta constante será 0. Por lo tanto la segunda derivada es esta. Y ahora determinamos la región donde la segunda derivada es positiva para determinar dónde va a ser convexa. Por lo tanto tenemos que la segunda derivada va a ser positiva cuando sustituimos estos valores. Tenemos 6x más 18 mayor a 0. Como comentamos previamente, las desigualdades se resuelven de forma semejante a las ecuaciones. Vamos a despejar entonces la variable x. El 18 está sumando, pasa restando al 0, por lo tanto nos queda menos 18, y este 6 que está multiplicando pasa dividiendo. De esta forma tenemos que la solución de esta desigualdad sería todos los números mayores al valor menos 3, de que es el resultado de esta división. Y si lo describimos en la recta numérica, tenemos el valor 0, tenemos el valor menos 3 aproximadamente por aquí, y entonces la desigualdad se resuelve con todos los números que son mayores al menos 3, es decir, los que están del lado derecho. Serían todos estos, y entonces la función va a ser convexa. Si lo determino como un intervalo sería de menos 3, hacia adelante, en este caso no va a tener límite, y esto lo escribimos como infinito. Es decir, desde menos 3 hacia adelante, o escrito en forma matemática sería de menos 3 hacia infinito positivo. Esta sería la región donde la función va a ser convexa.
Realicemos otro ejemplo y ahora determinemos dónde la función va a ser cóncava. Vamos a utilizar entonces el criterio de la segunda derivada, que me indica que va a ser cóncava una función si su segunda derivada es negativa. Realizamos entonces aquí las derivadas. Para esta función 1/12 de x a la cuarta menos 9/6 de x al cubo más 7x al cuadrado más 1. Tenemos entonces que la derivada de esta función, el exponente de la potencia de baja multiplicando a 1/12, nos quedaría entonces 4/12, y si disminuye una unidad la potencia, nos quedaría x a la 3. Y lo mismo hacemos para esta derivada. El 3 baja multiplicando a 9/6, y 9/6 entonces se multiplica por 3 y nos quedaría 27/6, y la potencia disminuye una unidad. Posteriormente hacemos lo mismo para este término. Al derivar esta potencia baja el exponente y multiplica el 7 y nos quedaría 14x a la 1 porque disminuye una unidad. Y posteriormente tendríamos la derivada de una constante que sería 0. No la escribimos. Ahora realizamos la segunda derivada. La segunda derivada de esta función se realiza de forma semejante al caso anterior. Aquí tenemos una función potencia multiplicada por un escalar. Cuando se deriva la función potencia, el exponente baja y multiplica a 4/12. Nos quedaría entonces 12/12 y disminuye una unidad. Y nos queda x al cuadrado. Lo mismo pasaría aquí. Cuando se deriva esta función potencia, baja el exponente multiplicando al escalar que está aquí. Y en este caso 27/6 por 2 nos quedaría menos 54/6. Y disminuye una potencia, es decir, nos queda x a la 1. Lo mismo va a pasar aquí. El exponente 1 baja y multiplica el 14, me queda 14, y disminuye la unidad, la potencia. Nos quedaría x a la 0, pero x a la 0 es 1, por lo tanto 1 por 14 sería 14. Notemos que aquí ya tenemos la derivada segunda de la función f. Solamente voy a simplificarla. La segunda derivada de f, notemos que 12/12 es un entero y por lo tanto nos queda x al cuadrado. 54/6 se lo puedo ver como una división, y 54 lo divido entre 6, que sería 9x, menos entre más, menos, y reescribo el valor 14. Por lo tanto, se desea ver cuándo la función es cóncava. Por lo tanto, ahora voy a ocupar esta desigualdad. Entonces la función va a ser cóncava cuando se cumpla que la desigualdad es negativa de esta segunda derivada. Sustituimos y nos queda x al cuadrado menos 9x más 14 es menor a 0. De esta manera debemos ahora resolver la desigualdad cuadrática. Se resuelve semejante a la resolución de una ecuación, donde esta función cuadrática se puede factorizar o se puede utilizar la fórmula de segundo grado para poder hacer su factorización. De esta manera vamos a utilizar la factorización, donde debemos sacar la raíz cuadrada del primer número y colocarlo al inicio de cada número, y posteriormente se tendría que sacar la raíz cuadrada de este término, pero como no es entera, entonces no es la raíz cuadrada, sino el producto de dos números que multiplicados den 14, pero esos números den sumados o restados menos 9. De esta manera observamos que los valores que cumplen dicho criterio son menos 7 y menos 2. Menos por menos sería más, 7 por 2 14. Y notamos que por ley de signos, si signos iguales se suman, nos quedaría 9 y queda el signo del resultado. De esta manera tenemos que un producto de dos números va a ser negativo. Entonces aquí tenemos dos casos. El caso 1, cuando el primer número puede que sea positivo y este segundo número puede que sea negativo, porque más por menos es menos. Entonces nos daría un número negativo. Ese sería el caso 1. Y el caso 2 será cuando en lugar de que el primer número sea positivo, ahora va a ser negativo, y el segundo positivo, para que menos por más dé menos y nos dé un número negativo.
De esta manera vamos a resolver estos dos casos. Procedemos con el caso 1. Tenemos que el primer número va a ser positivo, es decir, x menos 7 va a ser mayor a 0. Y el segundo número, que es x menos 2, va a ser negativo. De esta manera nos quedan dos desigualdades lineales, las cuales se pueden resolver como una ecuación lineal, donde se deja despejada a la variable, y lo que no es la variable pasa del otro lado de la desigualdad. Entonces el menos 7 que está restando pasa sumando, y nos queda entonces x más 7. Y de la segunda desigualdad se tiene que cuando se despeja x, el 2 que está restando pasa sumando al 0, y nos queda entonces 0 más 2, 2. Y la solución de esta desigualdad va a ser la región que sea común para estas dos desigualdades. Y vamos a bosquejar la recta numérica y vamos a colocar aproximadamente el valor 2 y el valor 7 en este caso. Y vamos a ver las regiones que describen las desigualdades. La primera nos indica que van a ser todos los números mayores a 7, y los mayores al 7, si me coloco aquí, serán los que están del lado derecho. Por lo tanto serían los que estamos aquí describiendo, de 7 en adelante. Y ahora tenemos que esta solución para la segunda desigualdad me está indicando que son todos los números que son menores a 2. Si me sitúo en el valor 2, los que son menores al valor 2 son los que están del lado izquierdo. Y por lo tanto ahora veo que no hay una región común para las dos desigualdades. Por lo tanto concluimos que para este caso no hay solución. Entonces ahora nos fijamos en el caso 2. El caso 2 nos describe que el primer número ahora va a ser negativo, es decir, x menos 7 va a ser menor a 0, y el segundo número, que es x menos 2, debe de ser positivo. ¿Sí? Entonces de esta forma se debe de resolver las desigualdades, y tenemos que al resolverla nos queda x menor a 7, está restando, pasa sumando al 0, y 0 más 7 es 7, y de este otro lado nos queda x mayor a 2. Lo mismo que en el caso anterior, pero con las desigualdades diferentes. Nuevamente colocamos la recta numérica y hacemos un bosquejo, y colocamos los valores 2 y 7 aproximadamente, las dos soluciones. La primera me indica que la solución va a ser todos los números que son menores a 7. Los números que son menores a 7 son los que están del lado izquierdo del 7. Entonces, y esta otra nos indica que son los números que son mayores a 2. Por lo tanto me sitúo en el 2, y los mayores son los que están a la derecha. La solución va a ser la parte donde coincidan. Entonces en este caso va a ser el intervalo de 2 a 7. Solución de este caso va a ser el intervalo desde 2, a 7. La función es cóncava en el intervalo 2,7, que sería la solución del caso 2. ¿Qué hubiera pasado si hubiera dado una solución aquí, el caso 1? Pues tendríamos que dar la solución de más la solución de este otro. Sería la solución donde la función va a ser cóncava. Bueno, con esto estaríamos dando por terminado y los ejemplos para determinar la concavidad y la convexidad de una función. Muchas gracias por su atención.